Listo, muy bien. Maribel. Presente, profe. Muy bien. Magola. Adriana Gutiérrez. Diana Patricia Pardo. Presente, profe. Muy bien. Edilma Rodríguez. Presente. Leila Gisela. Dana Vanessa. Clemen Suárez. Yormari. Presente, profe. Yo veo 8 conectados, pero solamente 4 contestaron el llamado a lista. Vuelvo y repito. Profe, Magola. cuando presente. Ok. Dime, Magola. No, profe, pues era para decirle que habíamos ingresado después de que pues nos había llamado a lista. Ah, ok, muy bien. Adriana. No, Adriana, si no está. Leila. Pero yo veo conectada. Adriana Gutiérrez. Yo la veo conectada. Veo a Dana. A Edilma. Edilma sí contestó. ¿Será que tienen problemas para poder conectar? Leila también. Quizás Leila no Profe, buenos días. Dana, hola, buenos días. Qué pena, tuve un inconveniente y tuve que alejarme un poquito del computador. Ah, ok, listo, Dana. Lo mismo está pasando. Adriana, yo la veo conectada, pero no dice presente. No sé si es que no le está funcionando. ¿Puedes comunicarte con Adriana? Sí, señora, ya la llamo. Y Leila tampoco está, pero no, ella sí no está conectada. Profe, sí, era que no podía activar el micrófono. Buenos días, Buenos días, Adriana, qué gusto. Bueno, muy bien. Listo, nos falta Leila y Clemens, que pues no sabemos, no me han notificado nada del instituto. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con la actividad. Primero vamos a hacer una socialización sobre la concepción. La verdad no he revisado los trabajos de ustedes, pero pues espero que sean trabajos de calidad, ¿cierto? Hoy vamos a iniciar ya con un tema en específico. La clase pasada hablábamos de los como conceptos básicos de salud, nutrición, higiene, cuál es la importancia de los alimentos y todos estos conceptos que nos llevan a algo que se denomina la higiene alimentaria. Nuestra higiene alimentaria hace referencia a cuáles son las bacterias que podemos encontrar en los alimentos, cuáles son las bacterias que nosotros como manipuladores podemos tener, cuáles son las temperaturas que se recomiendan, ¿no? Que se deben de manejar tanto en el proceso de cocción y transformación de los alimentos como en el proceso de transporte, ¿cierto? Y adicional a eso, pues ya vamos a hablar de que si no hay estas adecuadas prácticas, si no hay este proceso correcto, vamos a encontrar peligros de contaminación, que hay peligros físicos, hay peligros químicos, hay peligros biológicos, vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. Y finalmente vamos a hablar cuáles son las fuentes de contaminación. Es decir, nosotros tenemos claro que sí, que se nos puede contaminar un pescado, por decirlo así, pero ¿cuáles son las fuentes? ¿De dónde proviene este proceso de contaminación del alimento? ¿Listo? Entonces, para dar inicio, les voy a compartir mi pantalla. Tenemos un PDF en el cual vamos a encontrar toda la información de manera clara. Es decir, que de pronto lo que no tengamos en cuenta, los apuntes que no se tomen ahorita durante el desarrollo de la clase, pueden buscar este PDF que va a estar en la plataforma. Y con este PDF ustedes van a tener las bases para desarrollar la actividad que se va a plantear.
¿Listo? Entonces, el día de hoy, el tema que se inicia se conoce como higiene alimentaria. Nosotros debemos de basarnos en la OMS. Esto es fundamental. La OMS es una organización que establece unos parámetros que busca fortalecer el tema de la salud, es decir, de complementar un estado físico saludable. Y este estado físico saludable se establece a través de una buena alimentación, de una buena vida, de unos buenos hábitos y de un buen proceso alimentario, ¿cierto? Entonces, nuestra OMS siempre va a estar enfocada en estas buenas prácticas, las BPM, buenas prácticas manufactureras. Teniendo en cuenta que no hay un estándar a nivel mundial, porque pues no todos los organismos que afectan en un determinado clima o en una determinada estación, como es en Europa, va a afectar a otros, ¿cierto? Entonces, ellos han realizado investigaciones, han realizado experimentos, han realizado un proceso bien extenso para hacer como una tabla en el cual todos los alimentos se enfoquen dependiendo a la zona climática, a la estación, al tipo de población. Esto es muy común lo que les voy a comentar. Hace muchos años, yo vivía yo soy de clima frío. Hace muchos años, cuando era niña, a mí nunca me ha gustado el agua hervida de la olleta. Este proceso que uno toma el agua al grifo, hierve el agua, lo deja enfriar y consume esta agua. A mí el sabor que da el agua hervido en la olleta no me gusta. No, realmente es algo que no puedo consumir. Entonces yo tomaba agua del grifo, directamente abría la llave, tomaba agua y nunca, hasta el sol de hoy, me había hecho daño, ni me ha hecho daño, por decirlo así. Pero hay otros organismos de otras personas, de otros familiares, que casualmente yo hacía el jugo con el agua así, de la llave. Y cuando yo les daba jugo, a los 20 minutos tenían diarrea o les daba vómito. Entonces, estos son los factores que tenemos que tener en cuenta, que no todos los organismos reaccionan de la misma manera ante un posible contacto. De pronto mi organismo ya se acostumbró a estas bacterias y conviven con ellas, o realmente, no sé, es algo diferente cada organismo, ¿cierto? Entonces, nuestra OMS ha buscado que haya como un estándar en este proceso de los alimentos, de las bacterias y de los cuidados que debemos tener. Entonces, para iniciar esta terminología de la higiene alimentaria, colabórame con la lectura, Adriana. Bien, profe. ¿Me colaboras con la lectura, por favor? Profe, lo que pasa es que hay un poquito de ruido donde estoy, pero bueno, lo primero es definir qué entendemos por salud. Pues bien, para la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de molestias o enfermedades físicas. Por ello, una buena alimentación supone un factor determinante para mantener y mejorar nuestra salud. Y por supuesto, prevenir que los alimentos que tenemos a nuestro alrededor se contaminen sería otra forma de evitar enfermedades. Si tenemos una correcta higiene alimentaria, conseguiremos evitar gran número de enfermedades y alteraciones en los alimentos. Por tanto, ¿qué es higiene alimentaria? Es el conjunto de medidas necesarias para asegurar la inocuidad de los alimentos desde la granja a la mesa. Es decir, desde... Profe, hasta ahí puedo mirar, no sé si es... Desde que se obtiene hasta que llega al consumidor final. Definimos enfermedad de transmisión alimentaria o toxoinfección alimentaria como cualquier enfermedad producida por consumir alimentos contaminados. Es importante la buena higiene alimentaria, ya que con ello conseguiremos evitar gran número de enfermedades y alteraciones en los alimentos. Además, conllevará la buena reputación de la empresa, la satisfacción del cliente y también evitaremos posibles sanciones por parte de las autoridades sanitarias. Profe, o sea que es como una cadena, ¿no? Exactamente, sí señora. El proceso de la higiene alimentaria inicia desde la producción o la concepción hasta el consumo, ¿cierto? ¿Por qué digo que desde la concepción?
Cuando se siembran ciertos productos agrícolas, muchas veces sus fuentes hídricas para regar estos cultivos son ríos de aguas sucias. Entonces, desde un principio no podemos coger una naranja, digamos, al pie ya del arbolito, sabiendo que ha sido regada con aguas sucias y consumirla inmediatamente. Ella tiene que tener un proceso de lavado. Lo mismo establecemos con las fresas. Las fresas es algo que uno las ve y están limpias, entonces pues no veo, le echo agüita y quedó limpia. Pero si ustedes hacen el experimento de tomar las fresas, echar unas 2, 3 goticas de Clorox, meterlas en un potecito con agüita con Clorox, 10 minutos después ustedes van a quedar impactadas con la cantidad de bacterias y microorganismos que proceden estar dentro de cada una de estas fresitas. Entonces, es un proceso de transformación desde la concepción hasta el alimento. ¿Listo? Bueno, muy bien, vamos a continuar con la lectura. Ya tenemos claro qué es la higiene alimentaria, ¿cierto? Vamos a hacer ahora un análisis de cuáles serían esas bacterias que encontramos. A ver, continúa con la lectura Dana Granado. Sí, señora. Ah, y Gisela ya se conectó, profe, entonces para que le coloque casi sea clase. Ok, muchas gracias. Bueno, bacterias más comunes en los alimentos. Las bacterias y los virus que más comúnmente contaminan los alimentos que consumimos son Salmonella. Es una de las causas más comunes de intoxicación alimentaria. Se encuentran los huevos, las aves crudas, la carne vacuna y algunas veces en frutas y verduras sin lavar. Escherichia coli. Se encuentra en el sistema digestivo animal y seres humanos. En los alimentos se encuentran las carnes de vacuno cruda o poco cocinada, agua contaminada, leche cruda y productos frescos. ¿Sigo? Sí, señora. Ok. Listeria moncitogenes. Se encuentran las carnes de fiambre listas para el consumo, peces refrigerados a bases de carne, productos lácteos crudos, mariscos ahumados, refrigerados o brotes crudos. Campylobacter jejuni. Se encuentra en carne de aves de corral cruda o mal cocinada, leche sin pasteurizar o en agua contaminada o no potabilizada. Staphylococcus aureus. Se encuentran alimentos ricos en proteínas cocinados, jamón cocido, carne de ave, en productos lácteos, en ensaladas y en productos de pastelería. Sobre todo los elaborados con cremas pasteleras. Shingella. Se encuentran productos lácteos, carne de vacuno y de pollo, frutas y verduras crudas, ostras crudas y agua contaminada o no potabilizada. Yersinia enterocolítica. Carne de vacuno, pescado, marisco crudo, productos lácteos, agua contaminada o no potabilizada y en productos frescos. Está hablando sin el micrófono, qué pena. Listos, muy bien. Entonces, estas son algunas de las bacterias que podemos encontrar, que realmente nosotros creo que ni por imaginados podríamos pensar que existen tantas bacterias en ciertos alimentos que ya están listos para el consumo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de los productos elaborados, el jamón, la carne que ya está precocida, que uno llama, pues también se encuentran estos tipos de bacterias, ¿cierto? Ahora, dando continuidad, vamos a hablar de las temperaturas. Ustedes han escuchado decir que la cadena de frío no se debe romper, por ejemplo, en el pescado, en el pollo, porque se daña el alimento, ¿cierto? Pues no solo este es el proceso de las temperaturas recomendadas. Siempre se debe permanecer un mismo patrón de temperatura para la adecuada conservación y no todos los alimentos deben de aplicar la misma temperatura. No es lo mismo que yo congelo unas moras para que estas no se me vayan a dañar y poderlas utilizar en varios días de la semana a congelar unos bananos, ¿cierto?
Entonces vamos a hablar de cuáles serían estas temperaturas recomendadas. Muchas gracias, Dana. Me continúa con la lectura Diana Pardo. Hola, profe. Temperaturas recomendadas en los alimentos. Respecto a la higiene y seguridad alimentaria, la temperatura es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en lo referente a la conservación de alimentos. La temperatura actúa como barrera para impedir la proliferación de microorganismos, por lo que el correcto control de la temperatura de los alimentos, tanto en el proceso de refrigeración como el de cocción, es un elemento clave para prevenir la aparición y el desarrollo de bacterias patógenas. Temperaturas de conservación. Los alimentos frescos deben refrigerarse a una temperatura de entre 4 y 7 grados centígrados que impide el crecimiento de microorganismos patógenos. En cuanto menor sea la temperatura, más alta será la proliferación de los microorganismos, por lo que la congelación a menos 18 grados es la más segura, pues aunque no elimina los microorganismos patógenos, los mantiene en un estado latente en el que tampoco se multiplican. Esa temperatura de congelación consigue mantener las características originales de los alimentos y reducir los riesgos de contaminación. Bueno, muy bien. Entonces la primera que encontramos son las temperaturas de conservación, ¿cierto? Es decir, el adecuado almacenamiento de los alimentos o de los productos que se deben de establecer. Continúa con la lectura Edilma Rodríguez. Temperatura de cocción. Se recomienda, ¿ahí, profe? Sí, señora. Bueno, se recomienda cocinar nos faltó el parrafito de los alimentos que necesitan refrigeración y no. Por favor, continúa con ese párrafo. Bueno, sin embargo, no todos los alimentos necesitan refrigerarse o congelarse, pues alimentos como el aceite, bollerías, patatas, patatas, frutos secos, pastas, arroz, basta con almacenarlos a temperatura ambiente en lugares secos, en algunos casos alejados de la luz. Temperaturas de cocción. Se recomienda cocinar a una temperatura de 75 centígrados durante un mínimo de 2 minutos. Bueno, ¿a qué temperatura mueren las bacterias en los alimentos? Para conseguir una correcta higiene de los alimentos, es importante conocer a qué temperatura mueren las bacterias en los alimentos. Uno de los métodos más efectivos para eliminar las bacterias es la cocción al menos 75 centígrados durante 2 minutos, aunque los requisitos de temperatura y tiempo dependen del alimento y de los microorganismos que en este pueda albergar. En métodos de cocción como el hervido alcanzan a temperaturas de unos 100 centígrados, mientras que en frituras las temperaturas oscilan entre 180 a 300 centígrados. En este último caso hay que prestar especial atención para que el alimento alcance una temperatura mínima debido a que la temperatura del aceite disminuye al introducir los alimentos y dependen del grosor. La temperatura de ambos métodos es adecuada para eliminar la mayor parte de los microorganismos y por lo tanto garantizar un consumo seguro. Listo. Muchísimas gracias. Eres muy amable. Entonces, esta parte es importante. De pronto, lo de los fritos, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando se realiza un patacón,
se introducen, bueno, los trozos cortaditos que se doren un poquito, los sacamos, los espichamos y al momento de volverlos a introducir, si lo hacemos muy rápido, pues claramente que el aceite ya va a estar un poquito más frito. Entonces debemos de esperar que el aceite nuevamente alcance un tope de temperatura para que el patacón quede crujiente. Esto, créanme que no, uno dice, pero ¿por qué? Si el aceite ha estado en todo momento en el fogón. Es debido al cambio que se hace cuando se introducen los primeros alimentos en los fritos. Bueno, entonces, en un alimento como el patacón, pues no se puede realizar que pronto que una bacteria mute o algo así, pero de pronto en lo que llamamos de pescados, mariscos, que fritamos una mojarra, la sacamos e inmediatamente introducimos la otra. Cuando la segunda ingresa al aceite, el aceite está en una temperatura menor. Entonces puede que esta bacteria alcance a mutar y quede aún en nuestro frito que estamos realizando. Bueno, entonces son como consejitos que nos dan aquí para un adecuado uso de las temperaturas. Ahora vamos a hablar en cada grupo de alimentos cómo sería el adecuado higiene que debemos manejar. ¿Me colaboras con la lectura? Magola. Sí, señora. Higiene de los alimentos más comunes. Para una correcta higiene hay que seguir una serie de normas de manipulación de alimentos. Una pauta común a todo tipo de alimento es que al cocinar o manipular cualquier alimento hay que asegurarse primero de que el área de trabajo y los utensilios y herramientas estén bien limpios y desinfectados. Antes de cortarlo o cocinarlo, hay que asegurarse de que mantengan unas condiciones aptas para el consumo. Para ello, hay que observar que mantengan las escamas firmes, las branquias de tono rojizo y que tengan los ojos abultados y brillantes. Se recomienda la cocción a una temperatura mínima de 65 grados centígrados. Carnes. Lo que estábamos hablando era del pescado. Carnes. En el caso del pollo, hay que asegurarse de que tenga su olor y textura característicos. Si presenta una película blanca y... ¿Sí es película? Si película blanda y pegajosa o un color verdoso, ya no es apto para el consumo. Las recomendaciones para la manipulación del pollo son: usar únicamente una tabla designada para el pollo, usar guantes para manipularlo, planificar el consumo y descongelarlo al menos 24 horas antes y evitar la contaminación de otros alimentos. Con la sangre o los fluidos de la carne de pollo. También se recomienda la cocción del pollo a una temperatura mínima de 75 grados centígrados. En el caso de la carne de vacuno, de nuevo lo primero es observar que conserve sus características originales y que todavía sea apto para el consumo. Otras recomendaciones son utilizar una tabla específica para carne de res, utilizar guantes para la manipulación de la carne y asegurarse de que la carne no esté en contacto con otros productos. La temperatura de cocción recomendada es de 75 grados centígrados. También se recomienda no mantener mucho tiempo la carne en el congelador, puesto que de este modo cambia su color y se pierden sus nutrientes. Mariscos. Los mariscos son especialmente frágiles en términos de contaminación, por lo que por seguridad hay que asegurarse de que la cadena de frío no se rompa en los procesos de manipulación del alimento. Las recomendaciones en la manipulación del marisco son enfriar en un baño con hielo los mariscos cocinados, así como consumir lo antes posible los mariscos congelados con cabeza, puesto que la cabeza provoca un deterioro más rápido del marisco aunque esté congelado. Verduras y frutas. Las frutas y las verduras se encuentran entre los alimentos que se contaminan con más facilidad y mayor rapidez.
Al igual que en el resto de alimentos, la primera recomendación es observar que se conserven las cualidades del alimento. En el caso de las frutas y verduras es importante eliminar aquellos ejemplares que empiecen a deteriorarse para evitar el contagio del resto. También es importante lavar y desinfectar estos alimentos antes de consumo o procesamiento. Esos alimentos requieren de una manipulación especialmente cuidadosa, puesto que los golpes generan roturas en las piezas que aceleran su descomposición. Se recomienda destinar un cuchillo y tabla específica para el corte de frutas y verduras. Ok, muchas gracias. Aquí vamos viendo cada uno de estos elementos que tenemos. Continúame con la lectura. ¿Quién sigue aquí? Maribel. Maribel, Sí, profe, acá estoy. listo, por favor. Es que solo veo donde dice lácteos, ya terminó de leer. Listo, lácteos. Se debe evitar la exposición de los lácteos a temperatura ambiente o más de 2 horas. Ambiente o más de 2 horas. 30 minutos en el caso de los quesos. Los lácteos se deben conservar en la nevera durante un máximo de 3 días. Listo, pausamos Sigo, acá profe. un momentico. Entonces, es importante que, al igual eso ya lo conocemos, ¿no? Que establezcamos en qué grupo pertenece cada tipo de alimento. Nosotros, por ejemplo, en el pescado, no podemos mezclar a los camarones como un pescado, sino es un marisco, ¿cierto? Lo mismo que en las carnes, es diferente, aunque son similares, el proceso de la carne de cerdo, la carne de res o la carne de pollo. Deben de tener como un proceso diferente, ¿cierto? Al mismo tiempo, aquí nos hablan unas notas, bueno, que se establecen claramente en la Unión Europea, pero pues que debemos de tener en cuenta, que cuando se habla de algunos alimentos que pueden aumentar el riesgo de una persona que pueda consumir, que pueda presentar cáncer, ¿cierto? Entonces, bueno, esta parte la vamos a dar como un poquito al margen, pues no es de nuestro proceso. Hasta el momento, con estos temas que hemos visto, los 4 punticos que tengo para que realicen, los voy a explicar, bueno, y ya pues dejaríamos la siguiente cantidad de temática, que es la contaminación de los alimentos, cuáles son los tipos de contaminantes, cuáles son sus procesos para una siguiente clase, ¿listo? Entonces, como punto número 1, pueden escribir ahí, entonces, actividad para dentro de 15 días. Les voy a compartir acá en el chat también para quienes de pronto no asisten. ¿Listo? Entonces, el primer punto, definir qué es higiene alimentaria. ¿Definir qué, profe? Perdón. ¿Qué es higiene alimentaria? Definir qué es higiene alimentaria es el punto número 1. El punto número 2 es realizar un cuadro explicativo. Recuerden que el cuadro explicativo, entonces es que vamos a dar un concepto sobre los temas que nos corresponde y el nombre. Señora. Disculpa, es que su merced la clase pasada había, pues no sé si es otro, ¿no? Pero había dejado un tema, pues un trabajo de la alimentación y su importancia, pues era un cuadro comparativo, no sé si será otro. Sí, explicativo. Sí, lo que pasa es que los organizadores gráficos o las fuentes de información son mapas mentales, mapas conceptuales, cuadro sinóptico, cuadro comparativo, cuadro explicativo, cuadro de diferenciación. Entonces, puede que el nombre de cuadro explicativo sea similar, pero es con tema totalmente diferente. Listo, profe. ¿Debes realizar un cuadro qué? Un cuadro explicativo
de las bacterias más comunes de los alimentos. Entonces recuerden, el cuadro explicativo busca dar un concepto y un ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes van a dar el nombre de la bacteria, en otra casillita van a dar el concepto o la definición y en otra casillita puede ser cuáles son las características, el ejemplo de esta bacteria o en qué alimentos las encuentran. O sea, la creatividad del cuadro es de cada uno de ustedes. ¿Listo? El punto número 3 habla de un cuadro sinóptico. Entonces, realizar un cuadro sinóptico de las temperaturas recomendadas en los alimentos. Entonces, cuando hablamos de un cuadro sinóptico, se habla de este cuadrito que presenta unos corchetes o unas llaves. A un extremo se toma siempre de manera horizontal. En un inicio se da el título del tema. Esperen que pasen los helados. En otra partecita iniciamos entonces ya con una llave grande, que es un corchete grande, y dentro de este vamos a definir cuáles son las temperaturas. Hablábamos temperaturas de cocción, temperaturas de almacenamiento, temperaturas de conservación. Tranquilas que toda esta información les voy a enviar el PDF para que lo tengan en esta parte. ¿Listo? Entonces es realizar un cuadro sinóptico de las temperaturas recomendadas en los alimentos. Y el cuarto punto corresponde a realizar, se me había salido un estudiante, a realizar una infografía de la higiene en los alimentos. De los más comunes, ¿no? No es que me van a sacar por allá de alimentos que realmente son de difícil acceso. Los más comunes, que hablamos de lácteos, hablamos de verduras, hablamos de carnes, hablamos de pescados, de mariscos, como de lo más común que hemos hablado. Bueno, la infografía hace referencia a un documento que lleva imagen y texto en un orden cronológico que va a ser coordinado. ¿Listo? No van a ser temas sueltos, sino van a ser todos totalmente coordinados. Entonces, esos son los 4 punticos que vamos a desarrollar para la siguiente clase. ¿Tienen alguna duda? Profe, una pregunta. El material que estábamos viendo ahorita, ¿usted lo sube a plataforma? Porque pues de ahí podemos sacar información para el trabajo. Es que ahí es de donde tienen que sacar la información. Por eso les estoy diciendo Okay. y lo dije desde un principio. Yo les envío el documento a la plataforma para que de ahí tomen la información. Eso ya lo había explicado. ¿Quién más está preguntando? Esta actividad se debe realizar, ¿por qué medio? Puede ser en el cuaderno o en Word. Ustedes saben que yo les doy libertad. Pueden hacerlo digital, es decir, en PowerPoint, Word, Canva, Kaku, bueno, la plataforma digital que ustedes deseen, o en su defecto pueden realizarlo a mano. No hay ningún problema. Lo importante es que esta actividad la van a subir a la plataforma de trabajo. ¿Cuándo la van a subir? Entonces nosotros tenemos clase el 2 de abril. Por consiguiente, esta actividad la suben el 1 de abril. A más tardar, si la tienen antes, pues mucho mejor. No les he calificado hasta el momento a ninguna, así que no se preocupen que sus notas todavía no aparecen en plataforma. Profe, Dime. buenos días. Buenos días. Profe, lo que pasa es que la clase pasada yo no estuve, pero yo le reporté a la secretaria y ella me dijo que le informaba a ustedes. No sé si a su merced le habrá informado. Sí, señora. Yo estoy enferma. Sí, mira, aquí aparece
Cuando el estudiante no asiste y tiene excusa, se le coloca la casilla verde. Que es decir, que se registra que no asistió, pero tenía excusa. Cuando está totalmente en blanco, sin esta partecita verdecita, es que no tiene excusa. Y esto se los quiero explicar porque es que no sé por qué se han confundido más en esta parte. La excusa no nos exonera de la falla. O sea, la falla existe porque usted no asistió. Yo no puedo inventar que usted asistió a clase cuando no fue, ¿cierto? Entonces, la excusa existe porque usted no asistió. ¿Y qué le justifica esta excusa? Perdón, la falla existe porque usted no asistió. ¿Qué le justifica esta excusa? Que el trabajo de esa clase yo se lo evalúo en una clase siguiente. Es decir, si esa clase hubo participación como el día de hoy, si en esa clase hubo una exposición, si en esa clase hubo una socialización, te exentúa a ti de no haber presentado y te da una nueva oportunidad de presentar. Bueno, en cuanto a la entrega de trabajos, pues como es cada 15 días, ahí no hay ningún problema. Tú te pudiste observar la plataforma y ahí estaba la actividad a desarrollar. También están los videos que yo envío. Sí, profe, eso sí, digamos, en eso estoy. Pero entonces su merced hizo un trabajo en clase. Sí. Un trabajo que daba plazo para entregar, pues, la creo noche. que como hasta... Sí, al otro día, entonces- yo creo que a usted ese grupo fue el único que le dije hasta el otro día. Esperen un momento que se va a finalizar la reunión. Volvemos a ingresar por el mismo enlace. ¿Listo? Que queda un minuto.